Mercados muy complicados esta semana. Esta semana pongo el vídeo el jueves porque tuvimos el lunes el día de Martin Luther King en Estados Unidos. Y bueno, ayer fue la jura del presidente Biden, ¿no? Entonces esperaba un poco a ver cómo respiraba el mercado. Y bueno, las características siguen siendo las mismas. Los mercados europeos están algo escépticos. Veis que de nuevo la semana pasada fue con una pequeña barra negativa y parece que pinta parecido esta semana con muy poquito volumen. Y lo más preocupante, fijaros en el IBEX, sin acabar de romper, por supuesto, ese gap bajista, no hay manera, ¿eh? Y como veis ahí, con una divergencia clara en el RSI que nos indicaba estabilización. Las medias móviles están en largo, entraron en largo la semana después del bombazo de Pfizer. Las noticias sobre la tercera ola en Europa son dramáticas y en España las posibilidades de un confinamiento van aumentando conforme pasan los días y se acumulan los récords. Es bastante posible, por tanto, que las noticias macro no acompañen los próximos días. En Estados Unidos, pues la verdad es que el Dow Jones presiona la zona de máximos. Es un equilibrio verdaderamente inestable. Como veis ahí, el día de esta semana que está siendo la de la jura de Biden, ¿no? Ayer miércoles, pues como veis, efectivamente estamos en la zona de máximos, prácticamente repitiendo niveles. Ayer se llegó a cerrar un poquito por encima de los cierres de otros días, pero la zona sigue siendo la misma. ¿Qué va a pasar? Ni idea. Lo cierto es que el volumen sigue siendo bajo, el interés en el Dow en los industriales sigue siendo relativamente bajo. Llevamos 3 4 semanas de verdadero parón, de intentar romper máximos, de estar muy cerquita cada día del cierre del día anterior. Hace falta o bien alguna noticia que rompa la monotonía o bien pues, finalmente que el mercado corrija. Las noticias sobre la vacuna de Pfizer no pudiendo ser efectiva, pero probablemente contra la variante sudafricana y brasileña no son buenas, pero por otra parte, hombre, siempre que empieza una presidencia hay unos meses, diríamos unas semanas más bien, donde hay cierto optimismo con respecto a lo que va a ser la nueva presidencia, pero yo creo que eso está más o menos todo descontado. El Nasdaq de locos, este sí ha roto máximos la semana, ya os decía en varios vídeos, ya llevaba tiempo que el mercado ha roto máximos, está en subida libre. Las 2 semanas anteriores he hecho el volumen más o menos en la media de las últimas 20 semanas. Esta semana lo normal es que haga un volumen un poquito inferior, puesto que ha habido un día festivo. Y nada que decir, es decir, si hay un mercado que efectivamente está en una situación claramente alcista es el Nasdaq. ¿Hasta dónde pueda llegar? Yo no lo sé. Si lo miramos por análisis fundamental, probablemente no compraremos el Nasdaq. Pero bueno, noticias positivas que ha habido ayer de Netflix, etcétera, etcétera, pues ha hecho que el mercado sigue teniendo un impulso positivo. ¿Qué está pasando en los mercados alternativos? En los mercados alternativos a la bolsa, pues efectivamente el oro veamos que lo que va de semana, poquito a poco, se acerca a recuperar los 1900 la onza. El oro parece que nos está avisando que hay que tener un poquito de precaución. Por supuesto, Bitcoin está completamente de locos, pero como veis, no ya le está costando un poco más los niveles cercanos a 40.000. Ahora mismo estamos rondando los aproximadamente 32.000, viniendo de 42.000 prácticamente, y la semana anterior cerrando en 36.000. Es decir, cada vez parece que se consolida. Yo creo que aquí va a hacer un triángulo, por supuesto un triángulo alcista. Los siguientes niveles deberían ser barras más pequeñitas y ahí ver un poco qué es lo que pasa. Daos cuenta que el RSI sigue disparado, sigue por encima del 70, pero llega a estar al 90 prácticamente a nivel semanal. Hace falta una corrección. Yo creo que esa corrección, hasta que no lo lleve cerca de los máximos anteriores, 20.000 o tal vez 27.000, donde el mercado se paró un poquito, eh, tiene pinta de ser más, de bajar un poquito más. Tampoco lo creéis mucho. Pero bueno, sigue, digamos, en su línea. Y hay alguna otra commodity, por ejemplo, por enseñaros solo alguna, como el platino, que siguen con su caminito alcista poco a poco marcando nuevos máximos. Resumiendo,
subidas coyunturales en el Dow Jones, provoca por la nueva presidencia, Nasdaq en subida libre, mercados europeos con mucha más precaución, noticias malas del mundo de las vacunas, noticias regulares, no muy buenas, pero tampoco muy malas en el mundo de macro. Hace falta algo para que el mercado se decida a tirar fuerte del lado industrials, del lado IBEX, del lado Eurostoxx. Sinceramente hay que tener un poquito de precaución. Acabo con un pequeño aviso, todavía es muy pronto, estamos muy al inicio, pero los tipos de interés avisan. Fijaros que ya llevamos desde los mínimos del 30 años norteamericano, que se tocan, como veis ahí, en la peor semana, ¿no?, de la crisis, en torno a 0,7%, nos estamos moviendo ya con máximos cada vez más próximos al 2%. Es un aviso serio. La bolsa está subiendo porque hay mucha liquidez y no hay activos alternativos a la bolsa. Ahora mismo, con rentabilidades negativas en Europa y muy bajas en Estados Unidos, el dinero que busca una cierta seguridad tampoco está pudiendo encontrar activos alternativos. Las rentabilidades de Estados Unidos nos están avisando, cuidado, el mercado de Estados Unidos, los tipos están descontando que el dinero no va a dejar de ser tan abundante, que puede haber recuperación económica antes de lo previsto, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo la retirada de los subsidios y de parte de la liquidez va a hacer probablemente que ese momento en el cual se confirme una recuperación económica, los primeros meses van a ser malos para la bolsa.